Hola, bienvenidos a la sexta clase de gramática discursiva de este segundo semestre del 2021. Hoy vamos a estar discutiendo una de las varias distinciones que podemos hacer dentro de la oración con respecto a los tipos de información que tienen sus constituyentes. Vimos que a lo largo de los años se postularon muchas dicotomías, muchas maneras de tomar la oración y separarla en dos partes dependiendo de, cuál es la carga informativa de esas partes. Vamos a estar hablando de una de estas dicotomías, como les dije. Esa dicotomía es foco y fondo, bien, tal y como tienen en pantalla. Es una dicotomía bastante importante porque, como veremos en la clase de hoy, nos va a permitir predecir cosas como, por ejemplo, la entonación de la oración, bien, y en qué contextos yo puedo usar cierta entonación y en qué contextos no puedo utilizar una cierta entonación. Bien, empecemos. Habíamos empezado discutiendo hace un par de clases las nociones de tema y rema de la mano de la Escuela de Praga, en particular las definiciones preliminares que ofrece Mathesius. Bien, vimos que el tema era o se definía como lo que está dado por el contexto, aquello sobre lo que se comenta algo. Mientras que por otra parte, el rema era el nuevo elemento en el enunciado, aquella información que era nueva, que era recién introducida en esa oración, en el discurso, y era también lo que se afirmaba con respecto al tema. ¿Ok? Pero estuvimos viendo que esta distinción puede traer ciertos problemas. Básicamente porque si tenemos una oración, supongamos que tenemos un contexto como el de 3, bien, donde este es el contexto que di hace un par de clases. Alguien pregunta, ¿cuándo se casó Susana con Jorge? Donde esta es la información que el hablante A quiere conocer. Eso es lo que no sabe el hablante A. ¿Cuándo tuvo lugar el casamiento entre Susana y Jorge? En este caso, el hablante A sabe, y está haciendo saber al hablante B que sabe, que Susana se casó con Jorge. ¿Bien? Esta es la información nueva que debería introducir el hablante B. O sea, el cuándo se casó Susana con Jorge. Y el hablante B hace eso en su oración. El hablante B responde, ella se casó con él en el 2003. Bien, por tanto, acá tenemos la información nueva que quería saber el hablante A. Bien. En esos términos podríamos suponer que en el 2003 es el rema y el resto de la oración que ya viene dado desde el contexto previo es el tema. Bien. Ahora, hay un problema con esto y es que lo que viene dado previamente en el texto no es exactamente lo que aquello sobre lo que se comenta. Esta oración se configura, está armada como si fuera un comentario acerca de ella. Ella es el elemento inicial, perdón, estoy equivocando terminología. Ella es el elemento inicial, bien, típicamente el tema, y lo que se dice, lo que se comenta con respecto a ella es que se casó con él en el 2003. Y este sería el rema desde el punto de vista de aquello sobre lo que se comenta y lo que se afirma con respecto a lo que se comenta. Sin embargo, en términos de información nueva, información vieja, este debería ser el rema y el resto debería ser el tema. ¿Okay? Lo que quiere decir que si definimos tema como aquello que está dado por el contexto y aquello sobre lo que se comenta, podemos llegar a escenarios en los cuales ambas nociones informativas se contradigan o indiquen que distintas partes de la oración tienen que ser el tema. Y lo mismo con el rema. Si definimos el rema como lo nuevo en el enunciado y aquello también como lo que se afirma, bueno, vamos a tener problemas en las oraciones en las cuales lo que es nuevo en el enunciado no coincida con aquello que es lo que se afirma con respecto al tema. ¿Bien? Entonces vamos a llegar a este tipo de situaciones problemáticas en las cuales no es del todo claro qué sería el tema y qué sería el rema. ¿Bien? Esto se solucionó muchas veces asumiendo que hay una especie de continuum a lo largo de la oración en donde hay elementos que son más temáticos y elementos que son más remáticos y en el medio tenemos elementos que no son ni muy tema ni muy rema. Y esa caracterización podría servirnos para analizar la oración de 3b. Podríamos decir que ella es muy tema, en el 2003 es muy rema y en el medio tenemos elementos que son medio tema, medio rema. Pero aún así, las nociones de tema y rema que ofrecimos en 1 y 2, las definiciones, bueno, no son del todo explícitas, no son del todo exactas. Presentan algún problema que requiere asumir que hay grados de grises, de alguna manera, entre el tema y el rema, lo cual puede llegar a ser problemático. Nosotros queremos que nuestras definiciones, nos digan exactamente qué es cada cosa. Entonces tenemos que afrontar este problema y una manera de afrontar este problema es simplemente decir que este desajuste que introduce la noción de tema y rema se resuelve separando las dos nociones informativas que involucra la noción de tema y rema.
la oposición de tema y rema. La oposición de tema y rema pretende capturar dos distinciones diferentes. Por un lado, la distinción entre información vieja e información nueva. El tema pretende ser información vieja, el rema pretende ser información nueva. Pero a la vez, la distinción tema y rema pretende capturar la diferencia entre aquello de lo que se habla versus aquello que se comenta sobre lo que se habla. ¿Bien? Lo que vamos a hacer nosotros es, en vez de proponer tema y rema que capture todas estas cosas, vamos a proponer un par de términos que capturen la distinción entre información vieja e información nueva, y otro par de términos distintos que capturen aquello de lo que se habla versus aquello que se dice con respecto a lo que se habla. Bien. Hoy vamos a estar discutiendo en particular la primera oposición, la oposición entre información vieja e información nueva. Bien. Vamos a estar introduciendo los términos, como dije al principio, foco y fondo para referir a estos elementos. Básicamente, fondo es la información vieja, foco es la información nueva. Bien. Y con respecto a las nociones de foco y fondo, vamos a estar viendo varias cosas. Vamos a ofrecer una definición operativa de estas nociones, la vamos a definir, como veremos, en términos de anáfora. Veremos cómo se expresa el foco a nivel fonológico. Y también identificaremos los tipos de foco que se discuten en la bibliografía, todo esto a partir de ejemplos del español. Bien. Vayamos empezando. Recordarán en la clase de anáfora que un elemento es anafórico si tiene un antecedente en el discurso. O sea, un elemento puede apuntar a algo mencionado previamente o a una idea que fue introducida a través de un constituyente mencionado previamente. Supongamos que tenemos al inicio de una conversación que alguien diga, ¿cómo sabías eso? ¿Bien? Esto es el principio de una conversación sin que nadie haya dicho algo previamente. Esta oración va a resultar rara porque un pronombre como eso, en este contexto, no tiene un antecedente. Eso necesita tener un antecedente. ¿Bien? Necesita apuntar a algo dicho previamente. Pero si yo digo eso sin ningún contexto previo, eso, no significa nada básicamente. En cambio, si yo le doy un contexto previo a ese pronombre, te digo algo así como, dijiste que cómo vendría, ¿cómo sabías eso? En ese caso, el pronombre eso apunta a la proposición expresada en esta oración subordinada, que cosmo no vendría. Bien. En algunos casos vamos a observar que por más que haya algo así como un antecedente para cierto constituyente, ese constituyente no va a poder ser interpretado anafóricamente con respecto a ese antecedente. O sea, eso que estamos llamando ahora antecedente no va a poder funcionar realmente como un antecedente anafórico. Por ejemplo, miremos el siguiente contraste. Tenemos una pregunta, ¿qué compró el vecino? Y luego continúo mi discurso diciendo, lo vi entrar con una caja. En este caso, el pronombre clítico lo permite tomar como antecedente al nombre, al sintagma nominal, el vecino. ¿Bien? Ningún problema. Por más que tengamos una pregunta antes, yo puedo retomar ciertos constituyentes dentro de esa oración interrogativa a partir de utilizar pronombres. Perfecto. Ahora, dentro de esta oración interrogativa que tengo acá, que compró el vecino, yo voy a tener ciertos elementos que no puedo retomar anafóricamente, básicamente porque no tienen una referencia. Por ejemplo, yo en este caso no puedo retomar como antecedente al pronombre interrogativo ¿qué? Yo no puedo decir ¿qué compró el vecino? Eso le gusta, interpretando eso como siendo correferencial o apuntando anafóricamente al referente de qué. Básicamente porque qué, es un pronombre indefinido en cierto sentido, no apunta a nada, no apunta a nada puntual. ¿Okay? Entonces, eso no puede retomarla como antecedente a qué, porque qué tampoco tiene un referente. ¿Bien? O sea que qué no puede funcionar como antecedente de eso. O sea que un elemento interrogativo no puede funcionar como antecedente para ciertos elementos. ¿Okay? Esta idea básicamente nos va a servir para discutir algunos ejemplos que vamos a ver adelante. Vamos a estar construyendo las nociones de foco y fondo, asumiendo en cierto sentido que se basan en consideraciones de anáfora, en patrones de anáfora, aunque en la clase que viene vamos a problematizar también un poco esta idea. Bien. Básicamente, fondo y foco son porciones de la oración que se distinguen, vamos a ver, por si tienen o no algún antecedente reconocible en el discurso previo. Bien. Básicamente, el fondo va a ser aquello sobre lo que podamos decir que tiene antecedentes previos en el discurso, y por eso va a ser información vieja el fondo, mientras que el foco no va a tener ningún antecedente reconocible en el discurso previo. Bien. A lo sumo va a tener algo así como un pronombre interrogativo o una frase interrogativa que no le sirve como antecedente anafórico, y como no tiene antecedente anafórico, va a introducir siempre información nueva el foco. ¿Okay? O sea que la distinción la podemos dibujar en términos de anáfora.
Como les dije recién, se denomina foco al constituyente que introduce información nueva que no tiene ningún antecedente en el discurso. ¿Bien? Primera mención de algo. ¿Ok? Mientras que en oposición, el fondo es la porción de la oración que retoma información ya mencionada previamente y por tanto tiene algún tipo de antecedente. ¿Bien? Fondo va a ser todo aquello que ya mencioné antes y para lo cual yo pueda postular algún antecedente previo en mi discurso. ¿Ok? O sea, todo lo que funcione como fondo va a poder ser, voy a poder rastrear en el discurso una mención previa de eso, ya sea utilizando un elemento que sea anafórico o sinónimo con respecto al fondo, o introduciendo de alguna manera el fondo a partir de otros medios. Tal vez es algo que está saliente en el contexto. Pero no vamos a trabajar con ejemplos en los cuales tengamos casos de deixis, sino que nos vamos a mantener dentro del dominio de la anáfora. Veamos un par de ejemplos. Supongamos que A pregunta, ¿qué compró el vecino? Y B responde, el vecino compró un jacuzzi. En este caso, tenemos en 6A, expresa la idea de que el vecino compró algo. Bien. Lo que no sabemos es exactamente qué compró el vecino. Bien. En la respuesta de B, tenemos que el vecino compró un jacuzzi. El fondo es el vecino compró, básicamente porque esta información ya está contenida en la oración precedente. Ya sabíamos que el vecino compró algo, lo que no sabemos es exactamente qué compró. Crucialmente, aquella información de aquello que compró el vecino va a constituir el foco. Y va a constituir el foco porque nosotros sabemos que este constituyente no puede ser interpretado como anafórico con respecto al pronombre interrogativo. El pronombre interrogativo no introduce ningún tipo de, no funciona como un antecedente anafórico. ¿Bien? Por tanto, un jacuzzi en este caso es información totalmente nueva y va a funcionar como el foco de la oración. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. ¿Qué hizo el vecino? El vecino compró un jacuzzi. En esta oración de 7A, en la pregunta, sabemos que el vecino hizo algo, pero no sabemos exactamente qué hizo el vecino. ¿Bien? Básicamente sabemos que el vecino ejecuta una acción y es sujeto de algo. El vecino entonces va a ser el fondo. Lo que va a funcionar como foco es lo que hizo el vecino, que no sabemos exactamente qué fue en la oración anterior. Y lo que hizo el vecino fue comprar un jacuzzi. El vecino compró un jacuzzi, esto es el foco. Bien. Noten que no hay antecedente para compró, o sea, tenemos el verbo hacer, pero el verbo hacer no nos dice exactamente qué fue lo que hizo el vecino, no nos dice cuál va a ser el verbo de la oración de 7b. Entonces, hizo no es un antecedente anafórico apropiado para compró porque no especifica que el vecino compró algo. El vecino simplemente ejecutó una acción y no sabemos qué acción es. Bien. Entonces, compró un jacuzzi, foco. Podemos tener casos en los cuales no haya ningún tipo de fondo. Por ejemplo, supongamos que alguien pregunta ¿qué pasó? Bien. En ese caso yo puedo responder el vecino compró un jacuzzi. Y noten que ninguno de los elementos de la respuesta en 8b está mencionado previamente. Estamos asumiendo que esta es la primera pregunta con la que empieza el discurso. Alguien nos dice ¿qué pasó? Y nosotros respondemos el vecino compró un jacuzzi. Ni el nominal el vecino, ni el nominal un jacuzzi, ni el verbo comprar, ni el sintagma verbal comprar un jacuzzi fueron mencionados previamente. Bien, en este caso, toda la información que se introduce en 8b es nueva, no tiene ningún antecedente previo, y por tanto todo va a ser foco, y en este caso no hay ningún fondo. ¿Ok? Bien, esa es la diferencia entre foco y fondo en términos bastante simples por ahora. Como les dije, vamos a estar viendo que el foco se correlaciona con propiedades formales de la oración, propiedades de la forma oracional. Y una de las propiedades que vamos a estar discutiendo es la prosodia de la oración, la entonación con la que se pronuncia una oración. ¿Bien? Y una de las propiedades centrales del foco es que reciben lo que se denomina el acento nuclear, que nosotros vamos a denominar simplemente AN, vamos a abreviar AN en esta presentación. El acento nuclear es el acento de la oración que se percibe como portador de mayor prominencia prosódica. ¿Bien? Es el que se escucha como más fuerte, el que se percibe como más fuerte. Bien. Eso no quiere decir que en términos entonacionales, como vamos a ver más adelante en unas curvas de F0, no quiere decir que sea el acento que tenga el tono más alto, sino que es el que se percibe a nivel del hablante como el más fuerte. ¿Bien? En el español generalmente vamos a encontrar que hay un tipo de entonación neutra,
Bien, hay una manera que es como la manera por defecto de pronunciar oraciones en español, que es con el acento nuclear hacia el final de la oración. Bien. Si ustedes graban, bueno, ya está grabado lo que estoy diciendo, pero si ustedes aplican, tratan de ver cuál es la curva entonacional de lo que estoy diciendo, van a ver que cada una de mis oraciones, o la mayor parte de mis oraciones, tiene el acento nuclear al final. Bien. Y esto va a suceder por defecto en español. Este es el patrón entonacional básico o neutro, ¿bien? Con el acento nuclear al final. Así, por ejemplo, la manera más básica de leer una oración como 10A sería como Eliana compró demasiado jugo, donde el acento nuclear cae en jugo. Eliana compró demasiado jugo. O 10B, no me gusta esa máquina, no me gusta esa máquina. Bien, noten que tenemos nuestra oración y dentro de la oración tenemos la última palabra léxica que obviamente tiene acento, un acento determinado léxicamente. La palabra jugo es grave, tiene el acento en la sílaba ju y en esa sílaba va a caer el acento nuclear. Bien. Tenemos 10b, no me gusta esa máquina, la palabra máquina tiene el acento en la sílaba ma. Y al ser la última palabra con acento léxico dentro de esta oración, el acento nuclear va a caer sobre la sílaba ma. Por eso tenemos no me gusta esa máquina, como tono normal para leer esta oración. Yo ahora lo estoy tratando de marcar un poco para que lo vean, porque en general no percibimos esto porque es como el patrón básico para nosotros. Pero vamos a ver más adelante, vamos a tener un par de curvas de F0 para ver la entonación en términos gráficos. ¿Okay? Y como les dije, en estas oraciones el foco debe incluir a la palabra que porta el acento nuclear. O sea, nosotros tenemos el acento nuclear sobre una cierta sílaba, sobre una cierta palabra, y esa palabra, esa sílaba, siempre tiene que estar dentro del sintagma o palabra que funciona como foco en nuestra oración. ¿Bien? Por ejemplo, en una oración como 10A, supongamos que el foco podría ser demasiado jugo, o podría ser jugo, o podría ser compró demasiado jugo, o podría ser Eliana compró demasiado jugo. En todos esos casos, tenemos distintos tamaños de foco, bien, distintos constituyentes van a ser el foco dependiendo de cuál sea el contexto previo, dependiendo de qué esté dado previamente en esta oración. Pero en todos los casos, la palabra que porte el acento nuclear, es decir, jugo, tiene que formar parte del foco. Y lo mismo con 10b, con no me gusta esa máquina. O sea, siempre que tenemos acento nuclear, y eso es todas las oraciones, el acento nuclear cae sobre un constituyente focal. ¿Bien? O sea, cae dentro del constituyente focal. Y como en español tenemos esta entonación neutra, digamos, la entonación por defecto, la entonación más básica del español es con el acento nuclear al final de la oración, esto va a determinar que el foco también va a tender a aparecer al final de la oración. Bien, para respetar, digamos, el patrón entonativo más básico del español. La correlación entre el foco y el acento nuclear permite establecer una estrecha relación entre entonación y contexto discursivo. Vamos a ver un par de curvas de F0 acá, donde vamos a tener el acento nuclear en distintas posiciones. Es la misma oración a nivel proposicional, básicamente describen el mismo estado de cosas, básicamente dicen lo mismo. Bien, Mariana trajo ensalada, pero el acento nuclear está ubicado en dos lugares distintos. En el gráfico que tienen a la izquierda, Mariana trajo ensalada, ahí tienen el patrón prosódico estándar, donde el acento nuclear cae sobre la sílaba la de ensalada. Y de hecho pueden verlo en la curva de F0. Esta subida que tienen ahí es la sílaba la. Bien. Como les dije, no es el punto entonacional más alto de la oración. Hay un acento prenuclear por acá adelante, que es el punto más alto. Generalmente la entonación en las oraciones del español tiende a bajar a medida que avanzamos. Pero aún así nosotros interpretamos como el acento más prominente este acento de acá. Es como que el que se siente más fuerte. ¿Bien? Mariana trajo ensalada. Y ese ensalada que acabo de pronunciar es el acento nuclear. Ahora, pasemos al gráfico de la derecha, donde lo que estoy haciendo es ubicar el acento nuclear en el sujeto de la oración, en Mariana. ¿Bien? En este caso, la oración se lee Mariana trajo ensalada. ¿Bien? Estoy exagerándolo un poco, pero vean la diferencia. En este caso, donde tenemos el acento nuclear en ensalada, tenemos esta cima entonacional en ensalada, que nos marca el acento nuclear.
En este otro caso puse el acento nuclear sobre Mariana, donde podemos ver claramente que tenemos una enorme cima sobre Mariana. Y el resto de la oración, noten que tiene una entonación bastante plana. Bien. Eso suele pasar después de que tenemos el acento nuclear. El resto de la oración se desacentúa, se pronuncia con un tono bastante, digamos, chato. Bien, plano. Tenemos una meseta bastante baja. Bien. Como verán, hay una diferencia, si la vemos en el gráfico, bastante clara entre decir Mariana trajo ensalada y Mariana trajo ensalada. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo crucial en esto? Que la oración que tenemos a la izquierda, Mariana trajo ensalada, va a servir para que nosotros tengamos el foco, por ejemplo, en el objeto directo ensalada. ¿Por qué? Porque sabemos que el foco tiene que coincidir con el acento nuclear. Si el acento nuclear cae en ensalada, el foco debe incluir a la palabra ensalada. En este otro caso, tenemos el acento nuclear en Mariana. En este caso, esta oración va a ser adecuada si el foco cae sobre Mariana. Y va a ser inadecuada si necesitamos utilizar una oración en la cual el foco caiga sobre ensalada. ¿Ok? Vamos a ver que esto se cumple. Los siguientes diálogos ejemplifican esta restricción. Tomen la pregunta de 11A. ¿Qué trajo Mariana? Si alguien pregunta ¿qué trajo Mariana?, nosotros podemos responder Mariana trajo ensalada. Bien. Con foco en ensalada y acento nuclear en la. Bien. ¿Qué trajo Mariana? Mariana trajo ensalada. Sin embargo, si alguien pregunta ¿qué trajo Mariana?, resulta bastante más raro decir Mariana trajo ensalada. Presten atención y repítanselo ustedes mismos, hagan la prueba, van a ver que funciona. ¿Qué trajo Mariana? Mariana trajo ensalada. Suena como raro, no suena tan natural como la respuesta en la cual tenemos el acento nuclear al final de la oración en la palabra ensalada. Bien. O sea que tiene que coincidir la ubicación del acento nuclear con donde está el foco, tal y como sucede acá. Bien, acá me faltó ponerle la mayúscula al lada, pero cae ahí el acento nuclear. Bien. Y podemos establecer el escenario contrario. Podemos establecer una pregunta de contexto que obligue a la respuesta a tener el foco sobre el sujeto. Por ejemplo, una pregunta como ¿quién trajo ensalada? En ¿quién trajo ensalada? La respuesta va a tener que tener el foco sobre el sujeto de traer. Bien. ¿Quién trajo ensalada? Supongamos que alguien pregunta ¿quién trajo ensalada? Y yo respondo Mariana trajo ensalada, con el acento nuclear al final. ¿Quién trajo ensalada? Mariana trajo ensalada. Suena raro, pero si ponemos el acento nuclear al principio sobre el sujeto, ¿quién trajo ensalada? Mariana trajo ensalada. Suena más natural. Bien. Como podrán ver entonces, el acento nuclear tiene que caer dentro del constituyente que funciona como foco. Bien. Y esto es bastante loco si se quiere, porque ¿qué es la entonación en definitiva? ¿Qué es este acento nuclear? El acento nuclear simplemente es el punto de la oración en la cual, bueno, entre otros aspectos que definen al acento nuclear, pero es el punto de la oración en el cual las cuerdas vocales vibran más rápido. Acá la observación parece ser algo bastante interesante que parece sacado de un documental de National Geographic, que es el hecho de que los seres humanos cuando hablan y emiten información nueva, o sea, cuando pronuncian un foco, vibran las cuerdas vocales más rápido, indicando que es información nueva, novedosa. ¿Bien? Es algo bastante curioso para notar que hacemos. Es algo así como lo que podríamos ver en un documental, por ejemplo, el murciélago hace tal cosa. Bueno, los seres humanos, cuando expresan información novedosa, vibran las cuerdas vocales más rápido. ¿Bien? Es bastante interesante. Pasemos a otro aspecto del acento nuclear, que es que, bueno, en estos casos teníamos focos en los cuales el foco era solamente un sintagma muy simple, como ensalada, por ejemplo, ¿bien? Que es simplemente un sintagma nominal que consiste únicamente del nombre ensalada. Pero un foco puede ser el constituyente focal, el constituyente que funciona como foco puede ser un sintagma más complejo que tenga varias palabras adentro. Y en este caso lo que va a suceder es que el acento nuclear va a tender a caer a la derecha dentro de ese constituyente que funciona como foco. Lo que, como podrán ver, ya instaura de alguna manera una tendencia que parece ser natural en el español, que es que el foco tiende a ubicarse hacia el final de los constituyentes focales. Bien. Si toda la oración es foco, por ejemplo, el acento nuclear va a caer al final de la oración. Si yo tengo un sintagma que no aparece al final de la oración, que aparece, por ejemplo, al principio de la oración, y ese sintagma funciona como foco, el acento nuclear va a recaer en la última palabra léxica dentro de ese constituyente. Bien. Veamos un ejemplo. 13A. ¿Quién trajo la ensalada?
Yo puedo responder, el vecino de la esquina trajo la ensalada. Y noten que dije el vecino de la esquina trajo la ensalada con acento en esquina o en la sílaba qui de esquina. ¿Bien? Y eso está bien. ¿Quién trajo la ensalada? El vecino de la esquina trajo la ensalada. Sin embargo, si nosotros tratamos de ubicar el acento nuclear en otra posición dentro del mismo constituyente focal, la cosa va a sonar un poco más rara. ¿Quién trajo la ensalada? El vecino de la esquina trajo la ensalada. Como notarán, suena un poco más marcado, suena un poco más raro. Esta es la manera natural de utilizar esta oración y es lo que hacen los hablantes por defecto. Como notarán, prestar atención a estos contrastes como los que tenemos en pantalla es un poco sutil, pero les garantizo que los hablantes se comportan así y no se comportan así. Bien, o sea, es algo bien estudiado en el funcionamiento de la prosodia del español. Bien, suficiente con la prosodia y con la ubicación del acento nuclear, que tampoco es tan complicado. Siempre elemento focal a la derecha del elemento focal. Bien. Pasemos a hablar de los tipos de foco. Básicamente hay dos dimensiones a partir de las cuales nosotros podemos distinguir elementos focales. O vamos a decir que hay dos maneras de distinguir focos. La primera es según el tamaño del foco, dependiendo de cuán grande sea el foco. Bien. En este caso vamos a hablar de foco estrecho versus foco amplio. Y la segunda dimensión en la cual vamos a distinguir tipos de foco es dependiendo de cómo se interpreten con respecto al contexto. Vamos a tener foco informativo y foco contrastivo. Vamos a ver ejemplos para todos estos. Vamos a empezar con la primera distinción entre foco estrecho y foco amplio. El foco estrecho es algo bastante sencillo. Nosotros tenemos una oración que expresa una proposición y vamos a tener foco estrecho cuando el foco sea un sintagma dentro de esa oración. Bien, en inglés narrow focus. Por ejemplo, ¿quién compró un jacuzzi? Compró un jacuzzi el vecino. El foco es este sintagma nominal, el vecino, que funciona como sujeto de esta oración. En este caso tenemos foco estrecho, porque no toda la oración es foco. Tenemos el vecino, foco, y el resto de la oración es fondo. O sea que otra manera de definir el foco estrecho es, bueno, en los casos en los cuales tenemos foco junto con un fondo dentro de la misma oración. Bien. En este caso podemos reconocer como fondo, compré un jacuzzi. Por lo tanto, tenemos foco estrecho. ¿Qué hiciste con el jacuzzi? Vendí el jacuzzi. Acá estamos preguntando acerca de qué hizo el hablante B con el jacuzzi. Ya tenemos dado el jacuzzi, tenemos dado al hablante B, al sujeto de vender en la oración de B. Por tanto, en este caso, la única información nueva va a ser vendí. Noten que estoy tomando como parte del fondo el sujeto tácito de, en este caso, primera singular. Bien. ¿Por qué? Porque ya este referente fue introducido en el discurso justamente a partir de la flexión verbal de la oración anterior. O sea, me están haciendo la pregunta a mí y yo ya fui introducido como referente, como el sujeto, si se quiere, de la oración anterior 17a. Bien, y cuando respondo en 17b con sujeto nulo, con sujeto tácito, sujeto nulo, sujeto tácito, forma parte del fondo, ¿okay? Porque ya fue de alguna manera ese referente introducido previamente. Entonces el foco en este caso es vender, el verbo léxico vender, y es otro caso de foco estrecho porque tenemos foco en el verbo de la oración. Veamos otro ejemplo. 18a. ¿De qué color compraste el auto? Lo compré azul. Y en lo compré azul, o sea, lo ya viene dado previamente porque lo tiene un antecedente que es el auto. Comprar también está dado previamente. El sujeto tácito también está dado previamente. Yo lo compré y acá ya me están haciendo la pregunta a mí. Bien. Lo único nuevo acá es el color, que es azul. Por tanto, el sintagma adjetival azul es el foco de esta oración. En todos los casos, foco estrecho, un sintagma dentro de la oración o una palabra dentro de la oración. Bien. Y esto lo vamos a oponer a lo que llamamos foco amplio, que son aquellos casos en los cuales toda la información proposicional de la oración es nueva. No hay nada en esa oración que se pueda tomar como dado previamente. Todos los elementos de esta oración son nuevos y no tienen antecedentes previos. Típicamente lo vamos a encontrar en nuestros ejemplos, vamos a encontrar generalmente en la primera oración de un discurso. En la primera oración no hay discurso previo, entonces todo es nuevo. O en contextos especiales como el que genera una pregunta como ¿qué pasó?
donde, bueno, lo que pudo haber pasado es cualquier cosa. Y en este caso, por ejemplo, podemos responder: el vecino compró un jacuzzi, el vecino no estaba dado previamente, el verbo comprar no estaba dado previamente, el objeto directo un jacuzzi no estaba dado previamente, tampoco estaba dado previamente la idea de comprar un jacuzzi, todo es nuevo, por tanto, todo es foco. Cuando todo el contenido proposicional es foco, llamamos a eso foco amplio. Tengan cuidado en los casos en los cuales parece que tenemos un foco amplio, pero en realidad tenemos un sujeto tácito. Porque los sujetos tácitos siempre son información dada. Porque yo, para tener un sujeto tácito, tengo que saber quién es ese sujeto tácito, porque lo tuve que haber mencionado previamente. Bien, vamos a volver sobre esto en clases posteriores, sobre cuando discutamos la noción de tópico. Pero por ahora sepan que si hay algún sujeto tácito en la oración, entonces no va a haber foco amplio en esa oración, porque al menos el sujeto tiene que estar dado previamente. Bien. Y como les dije, el foco amplio se da en contextos out of the blue, en los que no hay información presupuesta con respecto a la oración. No sabemos nada con respecto a la oración que nos dice B. Todo lo que se ve es nuevo en este caso. Bien. ¿De qué sirve esta distinción? Bueno, sirve para dos cosas importantes. Primero, porque las oraciones en las que tenemos foco amplio, como 19b, siempre se van a pronunciar con entonación neutra. O sea, si tenemos que el vecino compró un jacuzzi, todo eso es el foco, el acento nuclear va a caer sobre el nombre jacuzzi en este caso. Va a caer en el extremo derecho de la oración, en la última palabra léxica con acento léxico. Bien. Que eso va a corresponder justamente con el patrón entonativo neutro, el patrón entonativo por defecto del español. ¿Okay? Crucialmente vamos a ver que los casos en los cuales nosotros podamos alterar el patrón entonativo neutro del español a partir de fenómenos de foco va a ser siempre con foco estrecho. Bien, siempre el foco va a estar en un constituyente que no va a ser final, va a aparecer en alguna otra parte de la oración y eso me va a obligar a poner el acento nuclear, bueno, no al final, sino más bien cerca de, bueno, en otros puntos de la oración. Y lo segundo que tienen que notar acá es que el foco contrastivo, o sea, uno de los subtipos de foco dependiendo de la interpretación, que vamos a ver a continuación, se da únicamente con foco estrecho. O sea, no hay foco amplio contrastivo. Ahora vamos a definir qué es exactamente el foco contrastivo. Bien. Pasemos al foco informativo versus foco contrastivo. Vamos a definir primero el llamado foco informativo. Tiene la definición en 20, es una definición informal. Básicamente el foco informativo explicita información nueva y típicamente se corresponde con un pronombre interrogativo en una pregunta. ¿Bien? Que son básicamente todos los ejemplos que venimos viendo hasta ahora. ¿Qué compró el vecino compró un auto importado. En la primera oración tenemos este pronombre interrogativo, ¿qué? Objeto directo. En la segunda oración tenemos que, bueno, el objeto directo se realiza a partir de un sintagma nominal que introduce información nueva. Ese sintagma nominal va a ser foco informativo. Bien. ¿Cuándo va a estar listo mi pedido? Va a estar listo el día de la mañana. El cuándo se responde con el día de mañana. Esto también es foco informativo. Bien. Son los casos en los cuales un elemento focal introduzca información nueva. Dice llanamente, reporte información nueva. De alguna manera el foco informativo lo podemos entender como el foco más simple. El caso que va a requerir un contexto un poco más específico es el caso del foco contrastivo que vamos a ver a continuación. En donde, como su nombre lo indica, el foco contrastivo contrasta información nueva que introduce el foco con una alternativa que ya está dada en el contexto de habla. ¿Qué quiere decir eso? Como verán en el ejemplo de 24, un uso típico del foco contrastivo es un uso de carácter correctivo. Por ejemplo, 24a dice, te dije que vinieras a las 7. Mentira, me dijiste que viniera a las 8. Y como podrán notar, me dijiste que viniera a las 8 es una oración que, bueno, hasta las. Todo esto es fondo con respecto a la oración de 24a. O sea, tenemos el verbo decir, tenemos el referente, tenemos vinieras. Todo tiene básicamente un antecedente que lo podemos encontrar en la oración de 24a. La única diferencia es que en la oración de 24a teníamos 7 y en este caso teníamos 8. 8 es información nueva en el contexto que nos da la oración de 24a. Sin embargo, no es información nueva en el mismo contexto, en el mismo sentido que en el caso de foco informativo, donde 24a, por ejemplo, nos podría estar pidiendo información. Sería algo así como, ¿cuándo te dije que vinieras? O algo por el estilo. En este caso lo que estamos haciendo es contrastar la información nueva que nosotros estamos ofreciendo a lo establecido previamente en el contexto. Y en este caso particular lo que hacemos es interpretar esto de manera correctiva. ¿Bien? Básicamente lo que hacemos implícitamente es negar lo que está diciendo el hablante 24a y sostener que la opción correcta es lo que estamos diciendo nosotros. Bien.
Vamos a discutir un poco más acerca de la semántica del foco en la próxima clase. Por ahora me interesa que nos quedemos con, bueno, la tipología básica de fenómenos de foco y su correlación con el acento nuclear. Creo que tenemos otro ejemplo. Julia le pagó la ensalada a Eliana. Y me responde, Jorge le pagó la ensalada a Eliana. ¿Bien? Y acá tenemos un caso similar al anterior. Julia le pagó la ensalada a Eliana. Tenemos una proposición que expresa que Julia realizó la acción de pagar la ensalada a Eliana. Y lo que hacemos en 24b es corregir esa afirmación a partir de reemplazar Julia por Jorge. El resto es todo bastante igual, como verán. Esto es una especie de aclaración opcional que podríamos agregar, que de todas maneras se interpreta a partir de lo dicho previamente. Julia le pagó la ensalada a Eliana. Jorge le pagó la ensalada a Eliana. Si yo respondo lo de 25b, significa que estoy negando que Julia le pagó la ensalada a Eliana. Estoy afirmando que fue Jorge, en cambio, el que le pagó la ensalada a Eliana. ¿Bien? O sea, esta parte y no Julia se puede agregar o no, está implícito en lo que está diciendo 25b. Pasemos a un ejemplo más. Un ejemplo en el cual no vamos a tener un uso correctivo del foco contrastivo. Esto es simplemente una persona hablando, emitiendo un discurso. Y esta persona dice, el año pasado Cosmo votó por López, ahora votó por Zamora. Donde tenemos votó por Zamora, que de alguna manera está funcionando con respecto a este contexto, votó por López. Y acá lo que está sucediendo es que Zamora está siendo contrastado con López. Bien. El año pasado, como votó por López, ahora votó por Zamora. Bien. Eso también es un caso de foco contrastivo. Estamos contrastando el referente Zamora con el referente dado previamente López. Bien. Notarán que en este caso en 26 no tenemos una corrección porque es un único hablante el que está hablando y de hecho no está corrigiendo nada, simplemente está estableciendo justamente un contraste en la conducta de Cosmo, por ejemplo. Tal vez notaron que en los casos en los cuales, sobre todo en los casos en los cuales utilicé ejemplos correctivos, que son los de 24 y 25, marqué bastante el acento nuclear. O sea, por ejemplo, 25, Julia le pagó la ensalada de Eliana, Jorge le pagó la ensalada de Eliana. Está bastante marcado ese acento nuclear. Y hay algunos autores que distinguen este acento nuclear del acento nuclear tradicional o estándar que tenemos en la mayor parte de los casos. Y llaman a este caso acento nuclear enfático. Es como que es un acento nuclear más fuerte. ¿Bien? Y así que a veces van a encontrar en la bibliografía este término o términos similares para hablar del acento nuclear que se da en caso de foco contrastivo. ¿Bien? Una diferencia entre el foco informativo y el foco contrastivo es que el foco contrastivo, como va a muchos casos marcar una diferencia de carácter correctivo con respecto a una oración ya dada previamente, lo vamos a poder correr y ubicar más fácil en la cadena sintagmática sin alterar el orden de palabras. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de 27. Supongan que 27A nos dijese Jorge salió de su casa sin la billetera nueva. Y alguien corrige, Jorge salió de su casa sin la mochila nueva. Noten que en este caso el acento nuclear enfático cae sobre mochila. Y mochila no es el último constituyente dentro de la cláusula. El último constituyente es nueva. Lo que está sucediendo en este caso es que estamos corriendo el acento nuclear un poco hacia la izquierda. Bien. Y eso sería un poco más difícil de hacer con acento, con foco informativo. Bien, simplemente tomar la misma oración de antes, cambiar una palabra y asignar el acento nuclear. Eso es propio del foco contrastivo. Y podemos seguir corriendo el foco más hacia la izquierda dependiendo de cuál sea el contexto y que sea lo que nosotros le respondamos a ese contexto. Supongamos que alguien nos dice, Jorge salió de su casa sin la billetera nueva, nuevamente la misma oración. Yo respondo, Jorge salió de su casa con la billetera nueva. En este caso, el foco cae sobre la preposición con. Bien. Estoy estableciendo un contraste entre con y sin. Bien. Como verán, ni siquiera es necesario que sea una palabra léxica, puede ser una palabra funcional como una preposición. Y podemos seguir adelantando un poco más el foco. Jorge salió de su casa sin la billetera nueva. Jorge salió de su trabajo sin la billetera nueva. Donde estamos asignando el foco contrastivo a el nombre trabajo y es acá donde cae el acento nuclear enfático. ¿Bien?
Básicamente lo que estamos haciendo, lo que hacemos en la mayor parte de los casos con foco contrastivo, es replicar de alguna manera la oración que tenemos dada en el contexto, replicar el discurso previo y cambiar un elemento, y ese elemento que cambiamos es el que se interpreta como foco contrastivo. Bien. Algo que sucede con el foco contrastivo es que, bueno, básicamente tiene dos formas en las cuales podemos utilizarlo, para decirlo en términos muy brutos. Por una parte, podemos utilizarlo en términos del significado de cuál sea el elemento al que estamos contrastando. Basado en el significado del elemento que está dado previamente en el contexto y en el significado de lo que yo estoy diciendo contrastando con respecto a ese elemento. Por ejemplo, puedo tener un caso como el de 30, donde alguien dice, ¿te gusta Juego de Tronos? Y alguien puede responder, me gusta el libro, pero no la serie. Donde en este caso el libro, bien, está reaccionando con respecto a Juego de Tronos. Básicamente lo que estamos haciendo es contrastar alternativas que nos introduce Juego de Tronos. Juego de Tronos puede referir a dos cosas, la serie o el libro. Bien. O sea que necesitamos apelar a la comprensión de lo que es Juego de Tronos para establecer estas opciones. Y yo lo que estoy diciendo es que me gusta una de estas opciones, el libro, pero que no me gusta la serie. Noten que eso se sigue sin necesidad de que yo aclare esto. ¿Te gusta Juego de Tronos? Me gusta el libro. Y con ese acento se entiende que, bueno, demás productos relacionados con Juego de Tronos no me gustan. Bien. En este caso estamos apelando al significado del libro, al significado de Juego de Tronos, a un aspecto interpretativo del enunciado de 30A para establecer el foco contrastivo. Bien. Pero en otros casos el foco contrastivo no va a tener nada que ver con el significado y va a ser simplemente una cuestión de forma. Bien. Por ejemplo, supongamos que alguien nos está corrigiendo cómo hablamos, que es un caso típico en el cual observamos este foco de la forma. Bien, este foco metalingüístico se llama en algunos casos. Supongamos que, bueno, somos un hablante de español de Chile, yo no lo soy, pero ustedes sí, así que asuman el caso de 31A. Alguien dice, eres desconfiado. Bien. Y la persona de 31B, que es una persona que habla, no sé, el español de Madrid o algún otro español con mucha fama y cultura, dice y corrige, eres desconfiado. Bien. Eres desconfiado, eres desconfiado. Y en este caso se interpreta que eres está de alguna manera corrigiendo lo que dijo el hablante en 31A. Lo que está diciendo básicamente 31B es, no se dice eri, se dice eres. Bien. O sea, está criticando de alguna manera el dialecto, la pronunciación, aspectos de la forma del enunciado. Aspectos que no tienen nada que ver con el contenido semántico del enunciado, con la proposición del enunciado. Porque a nivel proposicional, a nivel del significado, estas dos oraciones son equivalentes. Dicen lo mismo. Bien. Entonces, en este caso no estamos apelando al significado, estamos apelando a la forma lingüística para establecer el contraste. Otro ejemplo, supongan que alguien dice, ellos viven en Berlín, y puso mal el acento en la palabra Berlín. Ellos viven en Berlín. Y en este caso corrige, ellos viven en Berlín. Y en este caso pueden ver claramente que 32B lo que está haciendo es corregir cómo se pronuncia esta palabra. Bien. No tiene nada que ver con el significado de las palabras. En ambos casos, el referente de ambas nombres propios queremos creer que es el mismo. Bien. Y por tanto, no estamos apelando al significado, no estamos apelando a la denotación de estos elementos. Lo que estamos apelando es a la forma en la cual se presenta el elemento. Bien, a nivel formal, a nivel de cómo se pronuncia. Bien. O sea que el foco contrastivo puede apelar a la forma para establecer contrastes. Bien, entonces tenemos básicamente la tipología de focos que tenemos en el cuadrito de acá arriba. Tenemos focos informativos, focos contrastivos, tenemos focos amplios, focos estrechos. Y lo que tienen que reconocer es que no hay casos excluyentes, que estos no son categorías de análisis excluyente. Por ejemplo, tenemos casos de foco amplio informativo, como el caso que tenemos en 33. Si alguien pregunta ¿qué pasó? Y nosotros le decimos el vecino compró un jacuzzi. Bien, toda la oración de 33B es foco amplio, y a la vez estamos respondiendo a la pregunta de 33A. No estamos contrastando crucialmente ningún elemento de esta oración con algo que esté dado previamente en el contexto. Básicamente porque en una oración que tenemos foco amplio,
Ninguno de los constituyentes de la oración puede estar dado previamente, por tanto es muy difícil establecer un contraste con respecto a algo dicho previamente. Eso nos muestra y eso nos deriva la observación de que no podemos tener una oración que tenga foco amplio y foco contrastivo, porque nosotros necesitamos para tener foco contrastivo que en esa oración haya fondo, ¿bien? Haya ciertos elementos que a mí me permitan establecer que hay un elemento que contrasta con el contexto precedente, como tenemos en el caso de 35. El caso de 35 es el caso en el cual tenemos foco contrastivo, que es un foco estrecho. Bien. Es un caso similar al de Game of Thrones, al de Juego de Tronos. ¿Te gusta Dimensión Desconocida? Me gusta la película, donde el foco, vamos a hacer todo el sintagma nominal que es el foco. El foco en este caso cae sobre este sintagma nominal y este sintagma nominal está siendo contrastado con Dimensión Desconocida o con respecto a los referentes potenciales que puede tener Dimensión Desconocida, película o serie, al igual que Juego de Tronos, y tenemos cierta información que funciona como fondo en este caso, que es lo que me permite de alguna manera enmarcar el contraste. Que en ambas oraciones tengo básicamente dado como información en el segundo caso el hecho de que a mí me gusta. Bien. Esta parte funciona como fondo y sirve para enmarcar el foco contrastivo. Sirve para que yo pueda establecer el contraste. Bien. Entonces tenemos casos de foco amplio informativo, casos de foco estrecho contrastivo y también tenemos casos de foco estrecho informativo, como el caso de 34. ¿Qué compró el vecino? El vecino compró un auto importado. Acá tenemos nuestro foco. Bien. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Como verán, en esta clase introdujimos las nociones de foco y fondo, vimos la correlación entre foco y acento nuclear y exploramos distintos tipos de foco a partir de datos del español. Vimos la distinción entre foco amplio y foco estrecho y la distinción entre foco informativo y foco contrastivo. Bien. Con respecto a esta clase, pueden leer los artículos de Zubizarreta 99 o la REA 2012. No me quedó acá en pantalla, pero tienen que resolver la guía de actividades correspondiente a esta clase. Guía de actividades. La tienen ya disponible en Cibeduc. Actividad. No me entra. Des. Y estaremos discutiendo la resolución de las actividades en la próxima clase sincrónica. Sin más que agregar, me despido y nos estaremos viendo la próxima.